a la energía. Biogás es un gas que proviene de los residuos orgánicos, como lo son los residuos domiciliarios, el estiércol animal como una granja de cerdos y los desechos agroindustriales o las aguas residuales. El proceso comienza con la descomposición de la materia orgánica a través de la digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica es un proceso biológico que, en ausencia de oxígeno, transforma la sustancia orgánica en biogás, que es una mezcla constituida principalmente por metano en un 60-70% y dióxido de carbono entre un 30 y un 40%. Este proceso se realiza en el digestor o biodigestor. Se introducen los residuos orgánicos mezclados con agua, donde se realiza la fermentación controlada, generando biogás y sustratos. Si calculamos que la riqueza media de metano es del 65%, podemos afirmar que un metro cúbico de biogás equivale a la energía de 0,65 metros cúbicos de gas natural, o puede llegar a producir 2,8 kWh de energía eléctrica renovable, por lo que este gas combustible puede aprovecharse energéticamente en motores de cogeneración, calderas, turbinas, generando electricidad y calor, o también pueden ser utilizados como biocarburantes. El biogás es considerado como una tecnología apropiada, ya que su uso tiene beneficios sobre las personas y el medio ambiente, y cumplen con una serie de características, como son: no causa daño a las personas ni a la flora y fauna, no compromete de modo irrecuperable el patrimonio natural, mejora las condiciones básicas de la vida de las personas, no tiene efectos irreversibles, y satisface una necesidad que otros productos o tecnologías no consiguen. Estos beneficios también los podemos dividir en beneficios energéticos, medioambientales, económicos y socioeconómicos. Los beneficios energéticos son la generación de un combustible renovable de alta calidad y el proceso neto de producción de energía. Si tenemos en cuenta los beneficios medioambientales, podemos destacar que el biogás no supone un incremento de gas invernadero a la atmósfera, debido a que la cantidad de CO2 emitida forma parte de un flujo de circulación continua entre la atmósfera y la vegetación. Tampoco supone una producción de emisiones sulfuradas o nitrogenadas, ni partículas sólidas. Otro beneficio a destacar es el crecimiento de la demanda de energía en los países desarrollados o en vías de desarrollo, y la sustitución de energía de combustibles fósiles por una energía renovable y limpia. Los beneficios económicos y socioeconómicos son la producción de energía y bioabono de alta calidad. Esto reduce el coste de importación de energía, lo que favorece el desarrollo del mundo rural, que a su vez se traduce en una oportunidad para el sector agrícola. A través de este sistema de generación de energía, se evitan daños ecológicos y se obtiene energía de manera eficiente, además de ser un círculo cerrado donde se tratan los residuos y se entrega energía a la sociedad. El digestor. Un digestor anaerobio, también conocido como biodigestor, es un sistema que aprovecha la fermentación de las bacterias presentes en la materia orgánica, en ausencia de oxígeno, para transformar dicha materia orgánica y producir biogás y fertilizante. El biodigestor es un depósito completamente cerrado, donde el estiércol de los animales se fermenta sin aire para producir gas metano y un sobrante, o líquido espeso, que sirve como abono. Las fases generales en el proceso de digestión son las siguientes. Pretratamiento. Se realiza para favorecer las condiciones óptimas en el proceso de hidrólisis de las materias orgánicas, incrementando la producción, la calidad del biogás generado y reduciendo el tiempo en el digestor. Digestión anaerobia. Es el proceso en el cual los microorganismos descomponen material biodegradable en ausencia de oxígeno. Este proceso genera diversos gases, entre los cuales el dióxido de carbono y el metano son los más abundantes. Las etapas de la digestión anaerobia son 4. La primera etapa es la hidrolización de compuestos de mayor peso molecular por medio de enzimas. La transformación de los oligómeros y monómeros a ácidos grasos volátiles representa la segunda etapa. La tercera etapa es la transformación de los ácidos grasos volátiles a ácido acético. Y en la última etapa se produce metano, CH4,
y dióxido de carbono, CO2. Depuración y aprovechamiento. Dependiendo del uso del biogás, se necesitará una depuración del mismo más o menos estricta, en función de si es utilizado para motores de cogeneración, para su introducción en la red de transporte de gas, etc. Digestato y su aprovechamiento. El digestato contiene todos los nutrientes que contenía la materia orgánica natural, con lo que se podrá utilizar como fertilizantes naturales de los cultivos. Los digestores podemos dividirlos en discontinuos o de primera generación, los digestores continuos o sistemas de segunda generación y los digestores de tercera generación. Los digestores discontinuos se diseñaron para tratar residuos orgánicos con alto contenido en sólidos, con lo que los periodos de retención hidráulica son prolongados. Uno de los problemas que presenta esta tecnología es la producción discontinua de biogás, con lo que se han dividido en 3 o más fermentadores la capacidad total de digestión, para obtener una producción uniforme de combustible. Los digestores continuos o de segunda generación tienen la característica de obtener un flujo continuo de biomasa activa en su interior, obteniéndose una producción uniforme de combustible en un solo fermentador. Los digestores de tercera generación tienen como característica principal el aumento de la biomasa activa para aumentar el rendimiento energético por unidad de volumen. Estos digestores, a pesar de su alto rendimiento, se utilizan principalmente para líquidos, con lo que muchos de ellos no sería aplicable para residuos ganaderos. Usos del metano y revalorización del digestato. El biogás es un gas combustible que puede aprovecharse energéticamente en motores de cogeneración y combustión, calderas o turbinas y por tanto generar electricidad, calor, como biocarburantes, y también puede ser inyectado el biogás depurado en la red de gas. El aprovechamiento energético más habitual del biogás es en el motor de cogeneración, mediante el cual se obtienen unos rendimientos en energía eléctrica y en energía térmica de entre el 30 y el 40%. La producción de biogás mediante codigestión anaerobia de residuos agroalimentarios genera unos digestatos cuya riqueza en materia orgánica y elementos nutritivos debe ser aprovechada. La forma más sencilla e inmediata de valorización de cualquier residuo orgánico es la aplicación directa del mismo al suelo agrícola. Pero debe existir una evaluación previa del valor fertilizante de estos materiales y sus efectos sobre las plantas y el suelo. El aporte de los digestatos puede reducir costes en los cultivos, debido al ahorro en fertilizantes minerales, cuyo precio se ha elevado muy considerablemente en los últimos tiempos. Además, la menor producción de fertilizantes minerales de síntesis puede ayudar a la disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Los sistemas de biogás pueden proveer beneficios a sus usuarios, a la sociedad y al medio ambiente en general, como alternativa a las fuentes tradicionales de energía de origen no renovable, como el petróleo, el gas y el carbón. Gran parte de los beneficios son producción de energía, calor, electricidad, combustible, transformación de desechos orgánicos en fertilizante de alta calidad, mejoras de las condiciones higiénicas a través de la reducción de patógenos, huevos de gusano y moscas, ventajas ambientales a través de la protección del suelo, del agua, del aire y la vegetación leñosa, y la reducción de la deforestación. Beneficios microeconómicos a través de la sustitución de energía y fertilizantes, del aumento en los ingresos y del aumento en la producción agrícola-ganadera. Beneficios macroeconómicos a través de la generación descentralizada de energía, reducción en los costos de importación y protección ambiental. Acción del residuo y alimentación de los digestores. Antes de introducir los residuos orgánicos dentro del reactor, hay que realizar una serie de operaciones de acondicionamiento. Dependiendo del tipo de reactor, el grado de pretratamiento será diferente. La finalidad de estas operaciones es introducir el residuo lo más homogéneo posible, con las condiciones físico-químicas adecuadas al proceso al que va a ser sometido,
y sin elementos que puedan dañar el digestor. Para asegurar el desarrollo y los rendimientos mínimos del proceso, el residuo debe cumplir parámetros ambientales y operacionales. Los parámetros ambientales son un pH cercano a la neutralidad, una alcalinidad superior a 1,5 gramos por litro de carbonato de calcio, un potencial redox no superior a menos 350 milivoltios y nutrientes suficientes para asegurar el crecimiento de los microorganismos. Los parámetros operacionales hacen referencia a las condiciones de trabajo de los reactores, como son la temperatura, que puede trabajar, temperatura ambiente o rangos psicrofílico, temperaturas en torno a los 35 grados o mesofílico, o temperaturas en torno a los 55 grados o termofílico. Las tasas de crecimiento y reacción aumentan con el incremento de la temperatura, pero disminuye la sensibilidad de algunos inhibidores, como el amoníaco. Otros parámetros a tener en cuenta son la agitación para homogeneizar la mezcla, el tiempo de retención para asegurar un tiempo mínimo de permanencia del influente en el reactor junto a la acción de microorganismos, y la velocidad de carga orgánica, que es la cantidad de materia orgánica introducida por unidad de volumen y tiempo. Cuando se manejan ciertos sustratos, como los purines, es muy importante no almacenarlos demasiado tiempo, ya que decae muy deprisa la productividad de biogás, al producirse fermentaciones espontáneas. Para que una planta de digestión anaerobia sea rentable, es imprescindible la garantía en el suministro de materia prima, tanto en tiempo como en calidad. Además, es muy importante la homogeneidad del sustrato a la entrada del reactor, para conseguir una eficiencia y rendimiento elevado de biogás. Por ejemplo, en plantas de purines pobres en materia orgánica, y para conseguir la rentabilidad, es necesario el aprovechamiento de los efluentes de algún proceso, como por ejemplo los lodos de espesado, bien como salen o con un tratamiento posterior. Los subproductos de la digestión anaerobia son agua y digestato sólido. Para su posterior uso hay que tener en cuenta la legislación en materia de vertidos y las composiciones de los efluentes del proceso. Muchas veces no se pueden utilizar tal y como salen del digestor, por lo que se ha de aplicar una serie de tratamientos como decantación, sedimentación, secado, para su posterior utilización para riego, fertilización de campos o venta como compost.